habíamos quedado pendientes entonces de conversar con Wilfredo Bolívar sobre ese tema que permanentemente está en el tapete. ¿Quién es más viejo, Araure o Acarigua? Esa es la pregunta que más me han hecho a mí en los casi 40 años que tengo como cronista y un poco más andando en estos temas. Esa es la pregunta del huevo y la gallina. Esa pregunta no se puede responder sino con el contexto real. No existe más viejo o más nuevo como ciudad o como fundación, porque lo que ocurrió fue una ocupación del territorio en un proceso que comenzó en 1552 y que viene a concluir, que es la fecha que se va a conmemorar, en 1620, cuando el gobernador Francisco de la Berrío decide organizar estos pueblos. ¿Pero qué pasó antes? Lo que indican las crónicas y los hechos es que los neosegovianos se fueron asentando a orillas de lo que es hoy la quebrada de Araure y Bocoy, en ese enclave por el recurso del agua, que es fundamental, la quebrada de Araure como microcuenca, el río Carigua como principal afluente. Y es allí entonces donde en 1613, según el hermano Nectario María, el obispo Mariano Martí, hay un asentamiento a orillas de la quebrada de Araure, 1613. Eso no significa que Araure es más vieja que Acarigua, sino que había ese núcleo allí. Pero es que también había otro en 1607, conseguido por Bustillo, que es una de las encomiendas, que no se sabe en qué lugar, en lo que llamaban, Armando lo dijo muy bien, en la Sierra de los Cuyones de Acarigua, porque los indios de Acarigua no solamente habitaban en el piedemonte, sino hacia la montaña. ¿Y por qué eran de los Cuyones? Porque los indios de Acarigua, que eran fundamentalmente cuivas, eran también de la familia de los Cuyones, también se puede decir Cujones o Cojones, porque estaba asociado, según Pedro Pablo Linares, a la fortaleza de los testículos del caballo, porque eran muy aguerridos, y la palabra cujón, cuyón, collón, está asociada a la misma condición de resistencia ante el español. Bueno, en 1613 existe este lugar que vamos a después descubrir que se llama Nuestra Señora de la Concepción de Araure, y después vendrá San Antonio de Araure en 1658, y después es que vendrá la Villa de Araure en 1694, pero no sino como villa. De modo que la fecha que celebra Araure es la de la villa, no la del núcleo poblacional. ¿Cómo ocurrió la fundación? Para dar la palabra al doctor Armando. Bueno, ocurrió muy sencillo. Cuando todos estos pueblos han pasado de 1552, a raíz de toda la fundación de la ciudad madre del Tocuyo, que ha diseminado todos estos lugares, pequeños asentamientos de hispanos que venían del Tocuyo y de Nueva Segovia, de Barquisimeto, viene un gobernador nacido en Bogotá, Francisco de los Berrío, y España, que estaba muy clara que era lo que había que hacer con estos lugares en un periodo que estaba terminando, que era el periodo, entre comillas, según el positivismo, de conquista. Ahora viene lo que es el periodo colonial, es decir, cómo traslado esa cultura para quitarla originaria y darle legado a todo esto. Entonces Berrío se viene de Caracas y va fundando y organizando estos pueblos, se asienta en el Tocuyo, de allí despacha y manda a sus administradores, sus funcionarios del rey, que organicen estos pueblos. Entonces empieza a organizar los pueblos de la región. Por eso que 1620 es el mismo año de fundación de Guarico, de Cubiro, de Sanare, de Quíbor y de San Miguel de Acarigua, sin contar otros pueblos hacia el estado Carabobo, porque fue el año que él pasó. Hay registro de que Francisco de los Berríos está asentado en el Tocuyo en abril de 1620, haciendo despacho para hacer esto. Aquí hay que hacerle justicia al famoso historiador Ambrosio Pereira, que este libro, que es muy buscado, el libro de Historia de la Organización de Pueblos Antiguos de Venezuela, el doctor Ambrosio Pereira desnuda con muchos detalles todo lo que es esa fundación de estos pueblos. Y aquí sí podemos decir fundación. Entonces, ¿qué es lo que hace Francisco de los Berríos? Ordenar que se organicen estos pueblos, es decir, que se haga una iglesia y que se junten todos, se muden a un lugar donde todos estén cerca, con una pequeña iglesia para fundar un pueblo ya con el carácter hispano, porque eso tenía una ordenanza, toda fundación obedecía a una ordenanza. Es entonces cuando el hermano Nectario María, en este libro, Nectario María de Pralón, en 1964 afirma que como no hay acta de fundación y el pueblo se llama San Miguel de Acarigua, debe presumirse
es una especulación basado en la tradición española de por qué los pueblos se fundan con un patrono, de que la fundación de Acarigua tuvo que haber ocurrido el día de San Miguel Arcángel, es decir, el 29 de septiembre. Esa es la razón por la cual nosotros entonces estamos conmemorando esta fecha. Pero es un proceso importante que comienza con Federman en el 1530 y viene a concluir en una primera fase muy importante ante 3 mudanzas de Acarigua con Francisco Los Berríos. Ahora bien, Wilfredo, Raúl H. de Pascuali, vamos a preguntarle a Armando o que nos comente. Raúl H. de Pascuali dice que mejor el fundador real de Acarigua es Diego Gómez de Salazar. Cuéntenos sobre eso y sobre, tengo entendido, hubo tres lugares en donde se mudaron, esas 3 mudanzas de Acarigua. Bueno, antes de la visita de Francisco de la Hoz Berrío, que Francisco de la Hoz Berrío llega a Barquisimeto, a la ciudad de Barquisimeto, y él manda a buscar a los indígenas y a los encomenderos de Acarigua y hace lo que se llamaba la visita, que era el registro documental de lo que había en los lugares, de una doctrina que se había establecido ya en 1615. Esta doctrina era antes, digamos, del establecimiento hispánico de Acarigua. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente porque ya ahí existía, digamos, un núcleo poblacional embrionario hispano. ¿Qué era una doctrina? Una doctrina era la agrupación de diversas casas para oír los oficios religiosos, siguiendo aquella premisa que estamos diciendo desde el principio, de que la etiología de la historia era el poder. Porque ¿dónde se centraba el poder? En la iglesia como ente religioso para establecer una nueva cultura hispánica, y en el poder civil que lo representaba en este caso Francisco de la Hoz Berrío. Entonces, Francisco de la Hoz Berrío llega a Barquisimeto y nombra un teniente poblador que es Diego Gómez de Salazar, y es Diego Gómez de Salazar quien viene para acá a hacer las labores fundacionales. Quien ejecuta el decreto que da Francisco de la Hoz Berrío es Diego Gómez de Salazar. Basado en una real cédula, ¿no? Basado en propiamente, si no es un mandato para toda América, pues, los pueblos tienen que tener una organización. Eso lo mandaban las leyes de India. Eso lo mandaban las leyes de India. Y lo que da Francisco de la Hoz Berrío es un decreto aplicado en base a esas leyes de India. Entonces, lo que hace Francisco de la Hoz Berrío es que nombra un teniente poblador, que en este caso es Diego Gómez de Salazar, y es el que ejecuta la mano que opera para organizar el poblado según la legislación hispana de las calles rectas, de establecimiento de la Plaza Mayor, donde está la iglesia, está el poder civil, que es el ayuntamiento, y todos los poderes locales. ¿Anterior a eso fueron las mudanzas, Armando, o fue anterior? ¿En qué momento fue que ocurrieron las mudanzas? Hay unas antes y otras después. Permita. Qué bueno que preguntas eso. Aquí justamente que para concatenar lo que decía Armando, para no equivocarnos en la fecha, Acarigua, para ocupar el sitio que tiene actualmente, da un pequeño periplo durante ese periodo de fundación. Lo primero es cuando se funda la ciudad, vamos a corregirnos, cuando Francisco de la Hoz Berrío organiza estos pueblos, en 1620, ahí Acarigua está en esa doctrina que era un cura de Barquisimeto que la atendía. En 1615 existía, y ese es el núcleo originario de Acarigua, 1615. De modo que no pudiéramos estar celebrando 400 años, pudiéramos estar celebrando 405 o conmemorando, para usar el término correcto. Bueno, este lugar está a orillas de Bocoy, que es un afluente del río Acarigua hacia el sector de la Jubita, donde tenía don René Sosa Pérez su hacienda, que fue muy famosa. Después de ahí viene y se muda, porque ahí se pudrieron las maderas de esa primera iglesia por las crecidas del río. No olvidemos que el río Acarigua es un río que reclama siempre su espacio, es un río que viene entre montañas, que tiene unas crecidas cíclicas, que destroza su paso, lo que sea. Decidieron mudar el pueblo hacia arriba, hacia la montaña. Y entonces se mudan en 1645 a un lugar que hoy es conocido por los campesinos como Pueblo Viejo. ¿Por qué le llaman Pueblo Viejo? Porque ese era el pueblo antiguo de Acarigua.
Eso es hacia el sector La Jovita, Hoja Blanca, hacia arriba. Es más o menos ese lugar. Después en Pueblo Viejo, en 1684, es decir, 40 años después de estar allí, deciden mudarse. La razón no se sabe, no todos los documentos han sido investigados, a pesar de que Néctor María revisó muchos documentos y hay que decirlo. Néctor María siempre dijo que buscó hasta debajo de las piedras el acta de fundación de Acarigua y no iba a conseguirla, porque no todo pueblo tenía un proceso. Como ha dicho Armando, los pueblos se fundaban según las leyes de India, según un protocolo que se seguía para toda América, para todos los pueblos hispanos. Sin embargo, pensar que un acta de fundación con un fundador, el madero clavándose, la cruz, ese dibujito que nos ha enseñado a todos nosotros, la iconografía historiográfica, pues es un poco incierta. Gracias. Ahora fíjense ustedes que en ese lugar, en Pueblo Viejo, va a estar Acarigua hasta 1684 y entre 1684 y 1687 se va a mudar al sitio que ocupa actualmente la ciudad. Ahora que esto es muy interesante. ¿Por qué Acarigua no estaba fundada a orillas del agua? Si fue más vieja que Araure. Si tú llegas a un lugar primero, tú te pones a orillas del agua. Entonces es una pregunta que da pie para decir que no se podía fundar Acarigua en 1684 cuando se muda del Pueblo Viejo, porque ya aquí estaban desde Juan García Campero de 1694 y 1658 con San Antonio de Araure, los españoles que se han posesionado para sembrar añil en todo lo largo de la quebrada hasta, digamos, hacia lo que es la agua de Acarigua. Por eso que Acarigua tiene que fundarse lejos de la villa que ya estaba fundada, perdón, no estaba fundada la villa, lejos de las labranzas de estos españoles, y cuando se va a fundar la villa de Araure en 1694, los primeros que van a estar de acuerdo con que se funde, en principio no están de acuerdo y después van a decir que sí, son los indios de Acarigua. ¿Por qué? Porque los mismos barquisimetanos fundan la villa de Araure, la fundan donde estaba Nuestra Señora de la Concepción de Araure en 1613, a orillas de la quebrada, en ese mismo sitio, y los indios de Acarigua estaban alejados allí, y por eso es que ellos van a tener siempre ese lugar lejos del agua. En otro programa, Dios mediante, podemos hablar de documentos desconocidos, que es cómo vivía Acarigua, cómo vivieron los indios de Acarigua con los españoles de Araure, que se opusieron a que vivieran juntos, que convivieran en un mismo espacio. Es una historia interesante, sobre todo documentos que no han sido publicados y que nosotros hemos conseguido, el doctor Armando de mi persona, para todos los acarigüeños. Bueno, ya dejamos abierto entonces varios temas para la conversación, de verdad que muy interesante conversar con estos dos especialistas en el tema histórico, acarigüeño, portugueseño e incluso nacional. Muchísimas gracias, Wilfredo Bolívar, muchísimas gracias, Armando González, y hasta pronto volveremos a conversar con ustedes.